Hola, ¿qué tal, amados hermanos y hermanas y amigos que están visitando mi canal? Que el Espíritu Santo me ha guiado a abrir para poder enseñarles y guiarlos a las revelaciones que tengo de parte del Espíritu Santo y todo está basado en la Biblia para que ustedes puedan aprender y crecer espiritualmente, ¿ok? El título de hoy es ¿por qué necesitamos el bautizo del Espíritu Santo? Lenguas. Ok. Primeramente me gustaría leerles Efesios capítulo 6, 10 al 18. Agarren su Biblia, agarren un cuadernito y un lapicero para que puedan analizar ustedes mismos después, como los bereanos, puedan analizar toda la información que les estoy dando, ¿ok? Y que puedan en oración pedir al Espíritu Santo que los guíe. All right. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Aquí podemos ver que al último se pone que hay que orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque si vamos a nosotros a enfrentarnos a alguien en una batalla, por ejemplo, tiene que ser igual, ¿no? O sea, que veamos a la persona y, por ejemplo, alguien viene a querer hacerte daño, pegarte o violarte, hacerte algún daño, ¿no? Entonces tú ves a la persona, te agarras, te defiendes, agarras un palo, agarras lo que encuentras con que te puedas defender, no te vas a dejar abusar. Entonces, igualmente, si uno se va a enfrentar a las tinieblas, a lo que son cosas espirituales, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacerlo con una lucha espiritual también. Tenemos que estar llenos del Espíritu. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dijo que nos iba a enviar el Espíritu, que nos iba a llevar a toda la verdad de las cosas que han de venir y Él nos iba a guiar a todas las cosas. Por eso es muy importante que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pero para orar en el Espíritu tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Tienes que estar bautizado por el Espíritu Santo. Y una de las manifestaciones que es muy importante y que todos los que están bautizados por el Espíritu Santo la tienen es el orar en lenguas. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver esto. Porque los 120 apóstoles, como les expliqué el primer video que hablé acerca de este tema, los 120 discípulos, los 120 empezaron a hablar en lenguas. ¿Ok? Entonces, eso te edifica. ¿All right? Ahora, nosotros somos guerreros y estamos militando, no somos guerreros, como les dije, somos soldados de Dios. Cuando entramos, aceptamos a Cristo y nos bautizamos en agua y empezamos una lucha, pero el entrenamiento empieza cuando eres bautizado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mismo es el que te va a entrenar. Ahora vamos a 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al 5, donde dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Se van a levantar personas haciéndonos preguntas acerca de nuestra esperanza en Cristo, de nuestras creencias, de lo que nosotros seguimos, ¿no? Porque somos seguidores de Cristo. Entonces ahora les voy a dar un ejemplo que gracias a mi amado Espíritu Santo que me guía ¿no? a hacer estas sesiones y guiadas por Él. Les voy a dar un ejemplo que cuando yo empecé en el camino de nuestro Señor Jesucristo a seguirlo, yo al comienzo tuve la visita de mi hijo. Yo reuní a mi familia, ¿no? Y les dije, ¿saben qué? Yo he encontrado a Cristo y yo voy a seguirlo y voy a estudiar la Biblia y voy a dedicarme a Él. Entonces todos dijeron, bueno, cool, mi mamá, ¿no? Ya va a empezar a estudiar la Biblia de Cristo porque ella
primero tantas religiones y después dijo que no quería saber nada de Dios, pero ahora yo les dije no tiene nada que ver con religión, sino es mi relación con Dios. Entonces ellas ya pues me empezaban a ver orando y leyendo la Biblia, orando y leyendo la Biblia. Ok, entonces ese día vino mi hijo, mi segundo hijo de 22 años, a cenar con nosotros, ¿no? Y entonces él le comenté lo que yo había decidido y en la cena él que estaba visitando, él estaba como burlándose de mi decisión, porque él era ateo en ese tiempo, ¿no? Y de seguir a Cristo y leer la Biblia y me dijo, ¿cómo vas a creer en un Dios que mataba y destruía a ciudades enteras? Como decir que era un genocida. Hasta me trató de decir que era como Hitler, ¿no? Enteras a mujeres y a niños, ¿no? Entonces yo antes de ser cristiana pensaba igual, ¿no? Pensaba, ¿cómo un Dios de amor va a destruir a ciudades enteras y matar a todos, mujeres y niños? Yo tenía esa mentalidad. Pero en ese momento no sabía cómo responderle a mi hijo. Así que en ese momento inmediatamente le pregunté al Espíritu Santo. Así en mi mente le dije, Espíritu Santo, ayúdame a responderle a mi hijo. Y así al instante yo ya sabía la respuesta. Miren cómo trabaja el Espíritu. Él no me habló así, tienes que decirle eso. No, yo ya sabía la respuesta. Y entonces se le expliqué a mi hijo, así trabaja Dios cuando tú estás lleno del Espíritu Santo. Y entonces le empecé a explicar a mi hijo, le dije, hijo, lo que pasa es que en el tiempo de los israelitas ellos recibieron el mandato de Dios de destruir y acabar con todas esas ciudades por completo, y ellos obedecieron y fueron bendecidos. Y te voy a explicar por qué, le dije, ¿no? En esos tiempos no era como los tiempos de ahora. Los israelitas tenían los 10 mandamientos y vivían una vida, se puede decir, santificada, porque Dios los santificaba, Él los guiaba, les enseñaba cómo mantenerse limpios, purificados, en todo los guiaba, ¿no? Tenían a Moisés, que Moisés escuchaba la voz de Dios, ¿no? Y ellos también podían haberla escuchado, pero se acobardaron. Dijeron, no, nosotros no, tenemos miedo, como si Dios habla con nosotros nos vamos a morir. Y se acobardaron, pues entonces solo Moisés entonces se quedó como a escuchar la voz de Dios. Y eso es triste porque en estos tiempos está pasando lo mismo. Muchas personas se acobardan de querer escuchar la voz de Dios, tienen miedo. No hay que tener miedo. Es como vas a querer tener miedo de querer hablar con tu Padre, con el que te ha creado, con el que te ha dado la vida, con el que quiere guiarte. No podemos tener miedo de escuchar la voz de Dios. Si ya estás arrepentido y aceptaste a Cristo, no tienes miedo de nada si no estás en pecado en nada. La sangre de Cristo nos limpia. La sangre de Cristo nos limpia, nos deja nuestra conciencia limpia y justificados para toda buena obra y para escuchar la voz de Dios, para escuchar al Espíritu Santo, ¿ok? Pero estas naciones, volviendo, estas naciones, le dije a mi hijo, eran naciones paganas, idólatras, inmorales, sodomitas, asesinos, animalísticos, y no respetaban a los suyos, porque hasta sacrificaban a sus propios hijos a sus dioses paganos. ¿Y qué puedes esperar que harían con una nación que habían sido, que se les había mandado a tomar posesión de ese territorio? ¿Que los iban a recibir con bandeja de plata? Que le iban a decir, sí, vengan, sí, nosotros nos vamos porque tu Dios ha dicho y nosotros obedecemos y nos vamos. No, ellos tenían que luchar, batallar para vencer. Ellos tenían, si no hubieran sido eliminados, no existirían ahorita los israelitas si no hubieran obedecido a Dios, si no hubieran sido valientes. Por eso Jehová Dios le dijo a Josué, ¿no? Esfuérzate, yo estaré contigo, pero esfuérzate, sé fuerte, sé valiente. Entonces, en esos tiempos donde el más fuerte dominaba al más débil, esos eran los tiempos que vivían los israelitas. Ahí no habían las leyes como las que hay ahora. Ahora pues vivimos en ciudades civilizadas donde hay leyes, hay semáforos, hay que respetar el rojo, el verde, el anaranjado, hay que pagar las leyes, hay que respetar las leyes de cada país, por eso hay fronteras. Mucha gente se queja de las fronteras, pero las fronteras las hizo Dios. Y es muy importante que respetemos las leyes de cada lugar, ¿no? Aunque hay muchos lugares, ¿no?, del tercer mundo donde no hay leyes pero no se respetan. Por eso Dios trae el castigo. ¿Por qué? Porque no respetan las leyes, porque no respetan a los seres humanos, se abusan de los pobres, de los huérfanos, de la gente humilde, los que tienen poder, y por eso Dios trae todas estas cosas que está trayendo ahora al mundo entero. Todas estas plagas. Y van a caer cosas peores si la gente no se arrepiente. Y lean la Biblia, pues Revelación, Ezequiel, Jeremías, los profetas, todo está
está unido, entrelazado. Por eso es que leer la Biblia, hay que devorárnosla, porque de ella depende, de que leamos la Biblia y estemos bautizados del Espíritu Santo, de que nos mantengamos, que podamos protegernos y sobrevivamos a todas estas pandemias. ¿Ok? Bueno, volviendo. Entonces yo le estaba diciendo a mi hijo eso, ¿no? Todas esas naciones eran corruptas. Entonces ellos tenían que obedecer. Y cuando le expliqué eso a mi hijo me dijo, se quedó calladito, comió su comida y no me preguntó nada más. Como decir, wow, mi mamá sabe. Pero no era yo, era el Espíritu Santo que me estaba guiando. Ok, ahora les voy a contar otra experiencia y les voy a decir que yo estaba orando en lenguas en ese tiempo constantemente, ¿ok? Un día, y eso era cuando recién empecé, eso pasó hace un año y medio más o menos. Un día, o 2 años, más el 2018, sí, pues ya estamos en 2020, ¿no? Un día mi hermana, tengo una hermana que es testigo de Jehová que vive en Perú. Y ella se enteró que yo le estaba predicando a mi hermana, la que vive acá, que es mi vecina, vive cerca de mí a 5 minutos donde yo vivo, que yo estaba predicando acerca de lo que yo estaba aprendiendo. Entonces ella se puso alerta y empezó a hablarle a mi hermana y le dijo, ¿no? Ay, pregúntale a Jessica, porque ellos no creen en el Espíritu Santo, no creen que el Espíritu Santo sea Dios, ¿ok? Es una relación, una confusión completa, ¿no? Entonces ella le dijo esta pregunta, le dijo, pregúntale a Jessica, cuando Esteban estaba mirando al cielo, él vio a Dios y vio a Jesús a la diestra de Dios. ¿Y dónde estaba el Espíritu Santo? Me gustaría profundizar en esto, por si alguien que está estudiando con los testigos de la Atalaya, de la Watchtower, los JWs, entonces ustedes puedan entender por qué. Mira, Dios es tan grande que acá les va a aclarar a ustedes todo. ¿All right? Ok. Entonces, vamos a leer el libro de Hechos, vamos a leer mejor directamente, ¿no? De la palabra de Dios, porque Dios nos lo va a responder. Ustedes les voy a recomendar que lean todo el capítulo 7 de Hechos. Yo voy a leer del versículo 51 al 56. Bueno, todo el capítulo 7 habla de la defensa de Esteban y les recomiendo que lo lean, pero esto les voy a leer yo. Dice, en el 51 empieza Esteban y les estaba diciendo a todos los fariseos, ¿no? Y saduceos y todos los religiosos de ese tiempo, duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. A todos los religiosos le está diciendo, y yo le estoy diciendo a todos los religiosos del mundo entero. Resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Porque no lo tienen, creen que no todos lo pueden tener. Pero no hay que ser así, pues. Ahora sigamos. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, o sea, Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían sus dientes todos estos religiosos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio a la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios sentado. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ok. Entonces mi hermana le dijo esto a mi otra hermana, ¿no? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Si Esteban solo vio al Padre y a Jesús. Ahora les voy a decir algo. El problema está que con estas sectas religiosas que no tienen la Biblia que es canónica, que es correcta, porque la traducción del Nuevo Mundo tiene más de 200 y tantos textos cambiados para que ellos puedan manejarlos a su conveniencia. ¿Entienden? No tienen, porque no te van a dar una respuesta con la Reina Valera. No, porque no están entrenados con otra Biblia que no sea esa Biblia. Es como los mormones con el libro del Mormón y la reina, la perla del gran precio y no sé, otros libros que tienen. Igualmente, no se pueden mover con otros libros con la Biblia. Se mueven con sus libros, no con la Biblia. ¿Por qué? Porque no les enseñan a leer la Biblia del comienzo hasta el fin.
Los llenan y los tienen aturdidos con sus atalayas, con su despertar, con sus informaciones, que según ellos que vienen de los ungidos de nada, mentira, llenos del diablo, mentirosos. Y entonces por eso Esteban les estaba diciendo a los fariseos, y eso que tenían la ley, el Torah, que son los primeros libros de la Biblia, y ellos eran unos manipuladores, los fariseos lo que querían era su fama, su posición, que ellos eran lo máximo, y no querían humillarse, que hasta mataron a Cristo. Por eso Esteban les dijo todo esto, el capítulo 7. Entonces, ellos no la leen. Siempre están basándose en sus libros y revistas y por eso están confundidos. Y donde hay confusión, justamente estaba leyendo eso en la Biblia, en el libro estaba leyendo Ezequiel, que cuando estás confundido, lo que te tiene confundido es de Satanás. Pero Dios te da paz. Y está también en Lucas, en Juan, en toda la Biblia. Por eso hay que leerla, comértela. Bueno, volviendo al tema. Parece que ella se olvidó que el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos de Jesús en el capítulo 2 de Hechos. Y de allí en adelante, Él es quien dirige la iglesia de Cristo hasta hoy. O sea, el Espíritu Santo no lo iba a ver Esteban pues allá arriba en el cielo, porque estaba dentro de Esteban. ¿Quién le abrió los ojos a Esteban para que tuviera la visión de ver al Padre y al Hijo? Selah. Mediten pues, testigos de la atalaya, de la Watchtower. Mediten. ¿Quién? ¿Quién fue? La gente que no quiere creer que el Espíritu Santo es Dios y que está en nosotros y que nos bautiza y que nos llena de poder. ¿Quién? Pues el Espíritu Santo. Él estaba dentro de Esteban. Por eso les digo, da pena, ¿no? Pero espero que les llegue y aprendan. Ok, eso le expliqué a mi otra hermana y ella entendió. Otra cosa que podemos ver, Esteban en el versículo 55 dice, capítulo 7, versículo 55 dice, que estaba lleno del Espíritu Santo. Vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a su diestra. Esto muestra claramente cómo trabaja el Espíritu Santo en nosotros. Nos hace ver cosas que no todos ven, solo los que están bautizados y llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo te llenas del Espíritu Santo? Hablando en lenguas. Cuando oras en lenguas, oras en el Espíritu, te llenas del Espíritu de Dios. Es como un fuego. Es el bautismo en el fuego. ¿Ok? Y para llenarte tienes que estar en oración y en el Espíritu. Y Él te muestra maravillas. Y Él de rodillas estaba ahí, ¿no? Y después vemos que antes de morir, mira, antes de morir, Él dijo esto. Cáiganse todos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Lo estaban apedreando, lo estaban matando. ¿Sabes lo que duele que te manden, que te tiren una pedrada? A ver, pues, que alguien te tire una pedrada, ¿cómo te sientes? Y que mucha gente te empiece a apedrear. Una piedra en la cabeza, en la pierna, en la boca, te revientan todo. A ver, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentirías? ¿Y vas a decir esto? La gente que no tiene el Espíritu Santo diría, pues los maldeciría. Pero él no, él estaba lleno del Espíritu Santo. Y sabía que ellos no lo estaban matando, sino que era Satanás y sus demonios, que los tenía dominados a todos estos hombres, a todos estos religiosos, que necesitaban liberación, pero no quisieron aceptar a Cristo porque Cristo los hubiera liberado, porque todos estaban endemoniados. Entonces él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, así como Jesús hizo cuando lo crucificaron. Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Y hace poco nomás celebramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Y Él venció al mundo. Y nosotros hemos vencido al mundo. Y yo estoy aquí porque he vencido al mundo con mi Señor Jesucristo. Soy parte del cuerpo de Cristo. Y por eso estoy obedeciendo el llamado de predicar. Y si más adelante mi Señor me manda a hacer otras cosas, yo lo voy a obedecer hasta el fin del mundo. Yo me voy con Él hasta el cielo, cuando Él me llame. ¿Ok? Ahora, ¿usted cree que hubiera actuado así
si no hubiera sido bautizado con el Espíritu Santo? Pues no, porque unos días antes nomás, unas semanas antes, ellos corrieron asustados y escaparon cuando Jesús fue apresado, ¿se recuerdan? Y hasta Pedro lo negó 3 veces, porque sin el bautismo del Espíritu Santo no tenemos la fuerza y el poder de aguantar lo que viene. Por eso el Espíritu Santo me ha mandado a dar estas clases, a dar estas sesiones, a ayudar a mis hermanos para que se llenen del Espíritu Santo, porque cosas peores van a venir y no van a poder aguantar. No van a poder aguantar si no tienen el Espíritu Santo, si no tienen una relación con el Espíritu Santo, si no se edifican orando en lengua, si no se llenan del Espíritu Santo. Van a ser cobardes, como lo fueron al comienzo todos estos 12, o los apóstoles que estuvieron con Jesús. Y corrieron, se escaparon, tenían miedo y lo negaron, el que decía que lo amaba tanto. Hermanos, escuchen, por favor, el que tenga oído, oiga. Hay personas que conozco que se niegan a creer que necesitan el bautismo. Ellos hicieron la oración de salvación y se bautizaron en agua, pues serán salvos. Porque Dios lo que dice, lo que promete en su palabra lo cumple. Ellos serán salvos, sí. Pero no tendrán las fuerzas y revelación que solo el Espíritu Santo les da. Eso es lo que les puedo decir. Por eso Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, y es promesa del Padre, recuerden. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. El Espíritu Santo es la promesa del Padre y no podemos rechazar la promesa del Padre. Escuchen, ¿qué les dijo? Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Muchos han sido bautizados con agua, ya, eso está bien. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Porque después que Él bautizó a estos 120, ellos empezaron a bautizar a todos los demás, a poner mano en todos y a decirles, ustedes necesitan el bautizo del Espíritu Santo. Por eso yo fui bautizada con el Espíritu Santo y estoy recomendándole, diciéndole a todos mis hermanos y hermanas en el mundo entero, necesitan el bautismo del Espíritu Santo para poder tener poder. El versículo 8 de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder. Esto fue unos segundos antes que Jesús fuera elevado al cielo. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando reciban el Espíritu Santo. ¿Quieren poder? Busquen el bautismo del Espíritu Santo. Humíllense ante Dios, no lo nieguen. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Por eso el hermano Gigi Ávila les dijo a estos jóvenes en la sesión pasada que les enseñé, ¿qué les dijo? Métanse y busquen el bautismo del Espíritu Santo y salieron bautizados. Ahora métanse otra vez y Él les va a decir cuál es su llamado, cuál es su asignamiento. Y así fue. Tengan fe. No nieguen el bautismo del Espíritu Santo. Es un pecado. ¿Ok? Ok, el Padre y el Hijo sabían lo que íbamos a pasar aquí en la tierra. Por eso se envió al Espíritu Santo para empoderarnos. Sí, para darnos poder. Y este misterio secreto ya no es un misterio. Cuando recibes el poder, se te caen las vendas de los ojos, empiezas a ver en el Espíritu, así como Esteban abrió los ojos y vio. ¿Por qué? Se le abrieron los ojos. Así como a mí, veo visiones. Igualmente, Esteban vio esa visión. ¿Ok? Y a conversar con el Espíritu Santo. ¿No quieren hablar con Dios? ¿Con su Padre? Como Pedro cuando Ananías y Zafira, su mujer, quisieron robar lo que era prometido a la iglesia. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo Pedro en Hechos capítulo 5, versículo 3? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Satanás puede llenar sus corazones. Si ustedes no dejan que el Espíritu Santo los llene, ¿quién los va a llenar entonces? ¿Quién? Satanás. ¿Quién más? Por eso hay tantas falsas iglesias, falsas sectas, religiones, tradiciones, mentiras y engaño. ¿Por qué? Porque están llenos del diablo, no de Dios.
porque están negando al Espíritu Santo. Por eso Jesús luchaba y les hablaba y les decía. Por eso Esteban hizo eso y les dijo todo eso a todos los fariseos y seduceos. Escuchen, ¿ok? Para que mintieses al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una, como dicen los testigos de la atalaya, que es una fuerza activa. ¿Qué fuerza activa? Es Dios y es una persona y estaba bien. ¿Cómo se le va a mentir a una fuerza activa? Se le miente ¿a quién? A una persona, porque él estaba ahí parado junto a Pedro y Pedro lo podía ver y sentir. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí están los ángeles de Dios. Y donde ustedes están también está. Y Él sabe lo que están pensando. Analicen, piensen, busquen de Dios. El Espíritu Santo es una persona, es Dios con nosotros ahora. Y si no lo respetan y obedecen, terminarán como Ananías y Zafira. De Dios nadie se puede mofar. Cuidado. Tenemos mucho cuidado. Blasfemia. ¿Qué significa blasfemia? Palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas de Dios. Contra el Espíritu Santo, el que reniega contra el Espíritu Santo y sus dones está blasfemando. La persona que reniega y niega al Espíritu Santo blasfema. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo acerca de esto? En Mateo capítulo 12, 31. Dijo que esto era imperdonable. En letra roja. Lean pues, analicen. Ahora, volviendo al don de lenguas, 1 Corintios 14, 18, Pablo dijo que daba gracias que hablaba en lenguas más que todos ellos. ¿Por qué si muchos dicen que ya no se habla en lenguas? ¿Por qué Pablo dijo que él daba gracias que él hablaba en lenguas más que todos ellos, que todos los que estaban ahí con él? Porque él oraba en lenguas, porque él se edificaba, él buscaba de Dios. Pero él no quería que haya un desorden en la iglesia y que todos se pongan a hablar en lenguas y nadie dé ninguna información. Uno habla en lenguas en su casa, en privado, en su oración, en su cuarto privado secreto. Uno habla en lenguas ahí y Dios se comunica contigo, te habla, te da mensajes, te revela las cosas cuando lees la Biblia. You know? Y después vas ya a la iglesia y das la revelación de Dios, lo que te ha iluminado, cualquier profecía que te ha dado. No es un desorden, porque Dios es un Dios de orden. Por eso Pablo estaba harto de toda esta gente que querían hacer lo que querían. Entonces por eso les dijo todo lo que les dijo. ¿Ok? Porque él sabía que el hablar en lenguas es para su edificación. No para decir, ay, yo hablo en lenguas y empiezan a hablar en lenguas, hay todos 100 personas, 200 personas, 300 personas, pues no. Y cuando viene una persona nueva dice, ay, ¿qué es esto? Están locos, ¿no? Porque eso es lo que dijeron a Pedro cuando salieron los 120 hablando en lenguas. Dijeron, ay, estos están borrachos. ¿Y qué dijo Pedro? Y empezó porque estaba lleno del Espíritu Santo, bautizado por el Espíritu Santo, ahí dio él su predicación a todos. Lean pues, lean qué pasó en el capítulo 2, capítulo 3 del libro de Hechos. Maravíllense, para que ustedes hagan lo mismo, porque ustedes van a maravillar a todo el mundo cuando estén llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no son ustedes, no soy yo, es el Espíritu Santo en ustedes. Es Dios en mí, porque Cristo vive en mí. Ya no soy yo, es Cristo. ¿Ok? Ahora, porque él sabía que el hablar en lenguas es para su edificación y comunicación con el Espíritu Santo, no para la iglesia. Solo en la iglesia pasa cuando es por primera vez. Sí, cuando por primera vez alguien recibe el Espíritu Santo, empieza a hablar en lenguas, hoy todos se alegran porque ya empezó a hablar en lenguas, todos lo encomian, ¿no? Y por favor, díganles lo que va a pasar después cuando empiezan a hablar en lenguas, las visiones y todo lo demás, porque a mí nadie me dijo nada y yo me asusté y después ya no me alejé un buen tiempo. Pero Dios en su maravilloso amor y misericordia vio mi corazón y que yo buscaba de Él, que Él me despertó nuevamente 9 años después. Y con una fuerza pues maravillosa, que solo me la puede dar mi amado Espíritu Santo. ¿Ok? O cuando alguien o también se puede orar en lenguas cuando hay alguien que interprete. Usualmente nosotros podemos interpretar nuestras propias lenguas. Cuando yo hablo en lenguas, yo sé lo que yo estoy diciendo. Yo interpreto mis lenguas. Y ustedes van a llegar a ese nivel también, pero ustedes tienen que buscar de Dios más y más y más, profundizar más, hasta que Dios también les dé para interpretar las lenguas de otras personas. Y ya eso, más que todo, lo que el Espíritu Santo me estaba guiando pero es para la edificación personal. Eso lo que quiero aclarar. Y también hay algo que sí se puede orar en grupos. ¿Ok?
cuando hay grupos pequeños o los grupos de oración que oran, ¿no? Para una iglesia, por ejemplo, se juntan grupos de 10 personas, 20 personas, que todos hablan en lenguas, todos están con el Espíritu de Dios, o 5 personas, 6 personas, nacen Mara, ¿no? Hasta 20. Todos pueden hablar en lenguas porque ahí es donde se mueve el Espíritu Santo, porque ellos están orando por la iglesia, ¿no? Están orando por la iglesia, entonces ellos se mueven y el Espíritu Santo empieza a revelar lo que quiere que se haga en la iglesia, o empieza a sacar cosas a la luz, cosas que alguien está haciendo mal, ¿no? Así como lo que pasó con Ananías y Zafira. Pedro estaba ahí, ellos querían mentir, pero inmediatamente el Espíritu Santo le dijo a Pedro, están mintiendo, por ese precio no vendieron el terreno. Y de Dios nadie se puede mofar. Entonces, por ejemplo, alguien que puede decir, que está llamado para ser líder, pero está en pecado, está en adulterio, o está en pornografía, y va a querer ser líder. Entonces, cuando ora por una persona, esa persona, en vez de pasarle un espíritu bueno a la persona, le empiezan a pasar todos sus espíritus inmundos. Y la otra persona se vuelve adúltera y no sabe por qué. Se siente atraído a otra persona, es porque su espíritu inmundo se lo pasó a la otra persona. Por eso uno tiene que tener cuidado. Eso también es otra sesión que yo voy a dar. Cuando oren por ustedes y les pongan la mano, ustedes tienen que tener cuidado. ¿Quién ore por ustedes? Por eso tienen que estar llenos del Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo, para que nadie los engañe, para que no se llenen, no se contaminen. Y hablando de eso, pues les voy a dar una experiencia, ¿no? Bueno, que me pasó a mí. Cuando yo empecé recién a hablar en lenguas, el Espíritu Santo me hablaba y me llamaba, él quería que yo me encierre con él, que me encierre, que ayune y me encierre, ¿no? Y yo pues un día que 3 días estaba en 3 días de ayuno, y este era mi segundo día de ayuno, y mi hermana me llama y me dice, Jessica, vamos a un Yankee, no sé cómo es esto, un mercado de las pulgas aquí en Estados Unidos donde venden cosas baratas. Entonces y como mi hermana recién había dado a luz y todo eso, dije, bueno, no obedecí al Espíritu Santo. Me dijo que no salve y me olvidé, porque él me lo dijo 2 días antes, ¿no? Y era el segundo día, me faltaba un día más. Y yo salí sin obedecer. Entonces, yo salí con mi Biblia y con mi maletita, ¿no? Porque dije, voy a predicarle a alguien tal vez, ¿no? Entonces ahí salí, mi hermana estaba ahí con una amiga, con su bebito. Era la bebita, no era su bebito, eso fue el año pasado. Con su primer hijo, su tercer hijo, segundo hijo. Pero era chiquito, ¿no? El año pasado, el bebé. Entonces, y con su esposo. Y estábamos ahí caminando, ahí estábamos mirando y eso. Y yo me sentía así como llena del Espíritu de Dios. Y entonces yo sentí acercarme a una señora que estaba vendiendo ahí ropa, preparando su ropa para vender, para predicarle. Y le dije, Señorito, ¿le gustaría aceptar a Cristo en su vida, en su corazón, para que Él transforme su vida, para que la salve? Porque está en la Biblia que por la boca declaramos la salvación. Si usted declara que usted acepta a Cristo, pues Él la va a salvar. Y me quedo mirando, la señora estaba doblando su ropa, todo preocupada por su negocio. Pero ella paró y me miró y dijo, sí, ¿por qué no? Solo va a tomar 2 minutos, le dije. Entonces yo la agarré de la mano, porque es lo que sentí que el Espíritu me guió. La agarré de la mano y empecé a orar. Le dije, repita conmigo la oración de salvación. Y cuando estaba a unos 30 segundos orando con ella, 40 segundos, alguien vino, una mujer con sus garras, sus uñas largas, así pintadas y llenas de anillos por todos lados, ¡fua! Se metió entre la mano de ella y mi mano mía. Y nos agarró a las dos, como que ella también quería orar, y no sé qué estaba diciendo algo, pero que no me parecía, su lengua era diferente. Hablaba otras cosas, como murmuraba así ya, pero no presté atención porque yo lo estaba guiando a la señora a la salvación. Ay, cómo la... Entonces cuando hice esa oración, pues volteé y la mujer se fue. Una señora de peso gorda y con sombrero, una baja, y ¡bum! Se fue. Y yo dije, yo sentí algo eerie, como un sentimiento, algo que no era del Espíritu de Dios, algo que venía del enemigo. Y dije, me quedé pensando, porque recién era nueva, no sabía lo que estaba pasando, pero me sentí mal. Dije, esto no está bien. ¿Por qué hizo ella eso? ¿Quién es ella? Entonces, cuando llego a mi casa esa noche, tuve un sueño horrible.
Había un hombre desnudo que me seguía, que me quería y quería tener sexo conmigo, así, en mi sueño, ¿no? Y que estaba desnudo detrás mío, pero yo le dije, no, y lo boté. Y dije, ¿qué es esto? Y me desperté, eran como las 2 de la mañana, algo así. ¿Y qué es esto? Dije. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué no me obedeciste? Dije, Señor, me había olvidado, discúlpame, perdóname. Y corrí a mi altar y me arrodillé. Le dije, perdóname, 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 por favor. Esa mujer era una bruja, me dijo el Espíritu Santo. Esa mujer te transportó, te pasó ese espíritu un cubo. Yo no sabía lo que era incubo, sucubo, nada. Son espíritus que quieren tener sexo contigo en el espíritu. Cuando estás dormido te atormentan. Y muchas millones de personas sufren esto, pero no lo dicen. Pero hay mucha gente que lo dicen porque están sufriendo esto. Y yo no sabía de eso, yo solo había escuchado de eso. Pero tuvo que pasarme esta experiencia para yo aprender que es cierto. Entonces yo corrí al altar y empecé a llorar y a orar y a orar y a pedirle que me libere, que me libere, que me libere, por favor, porque fue un sentimiento horrible. Imagínate que se te meta algo y que esté ahí dentro tuyo. Entonces yo pedí por liberación y empecé a orar en lenguas, orar en lenguas, y hasta que amaneció y ya ¡bum! Sentí que algo que se fue y sentí una paz y empecé a cantar y a alabar al Señor y agradecerle porque me sentí otra vez, ¿no? Bien y liviana. Entonces uno tiene que obedecer al Espíritu Santo. Por eso uno entra en un entrenamiento y uno tiene que obedecer. Uno no puede ir y hacer lo que uno quiere, lo que le da la gana. Cuando uno ya se entrega a Dios, uno tiene que pedir que Él te guíe, que Él te enseñe. Y uno tiene que obedecer porque hasta puedes perder la vida. Y ellos se alertan cuando tú recibes al Espíritu Santo y empiezas a hablar en lenguas. Tú eres como una luz en un mapa. Una lucecita que se prende y todos los demonios, ¡buam! Satanás los envía, vayan a apagar esa luz. Quieren apagar esa luz porque saben que tú te vas a abrir y cuando empiezas con el poder de Dios, no hay nadie quien te pare. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te guía y vienen todos los ángeles a luchar. Es una lucha espiritual. Yo una vez tuve una lucha espiritual grande aquí en mi casa. Todos los demonios, los ángeles, todos estaban acá al costado de mi casa, una pelea. Y no sé, parecían lobos, perros, empezaron a aullar, ¡guau! Como 20, ahí eran como coyotes y no sé qué, y yo estaba en una lucha espiritual. ¿Por qué? Porque los ángeles estaban ahí luchando. Ustedes, es maravilloso, ¿saben por qué? Porque cuando tú sabes tu identidad, la identidad que tú tienes como hijo de Dios, y que estás lleno del poder de Dios y con la autoridad de Dios, y que lo escuchas y Él te guía en todo, y tú obedeces, nada contra ti. Nada, porque si estás con Dios, nada puede contra ti, porque más grande es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y tenemos a Dios, el Espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de resurrección que lo resucitó a Él, está en nosotros, es el Espíritu Santo. Eso no tenemos que temer nada. ¿Qué virus ni virus? ¿Qué terremotos, pandemias, lo que venga, nada nos va a separar del amor de Dios. Nada, absolutamente nada. Entonces, por eso necesitan el bautismo del Espíritu Santo. Para no estar como Pedro y todos los apóstoles antes de recibir el Espíritu Santo que salieron corriendo, salieron corriendo asustados. Y Pedro hasta negó a Cristo 3 veces, que decía que lo amaba tanto, porque no tenían el Espíritu Santo. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, el Señor les dio poder. ¿Para qué? Para que cuando vayan a predicar, pues ellos van a predicar a Judea, a Samaria, hasta el fin del mundo, ¿no? A todo el mundo van a predicar. ¿Por qué les dijo eso? Porque sabía que no los mandaba solos. Porque hasta uno puede predicar. ¿Por qué? Porque no estás solo. Estás con el Espíritu de Dios, estás con Dios mismo dentro de ti. Y Él te guía, Él te enseña. ¿Por qué creen que los apóstoles paraban solos? El apóstol Pablo encerrado solo. Tenía un escriba que escribía lo que él iba a escribir. El apóstol Pedro solo, cada quien solo, murieron solos todos y sufrieron, pero aguantaron todo lo que aguantaron. Fueron aserruchados, algunos de ellos fueron quemados vivos, fueron decapitados, fueron crucificados. El apóstol Pedro decidió que lo crucifiquen boca abajo, ¿no? Volteado, porque él no se sentía digno de ser crucificado como nuestro Señor Jesucristo. Y muchos sufrieron, pero aguantaron, así como Esteban, y dijo, Señor, no les tomas en cuenta esto, ellos no saben lo que hacen. Así Jesús también dijo, no saben lo que hacen.
El único que nos puede hacer decir eso y aguantar todo es nuestro amado Espíritu Santo, que está en nosotros. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo nos llenamos de poder. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que ser bautizado en agua y en el Espíritu. Por eso, hermanos, les doy este mensaje. No es en balde. Esto viene de parte del Espíritu Santo, porque el Señor los quiere preparar a todos sus guerreros y los quiere preparar para que cuando vayan a una misión no vayan sin Él, vayan con Él, porque cuando van con Él van a ganar, a ser victoriosos. Entonces esa fue mi experiencia que yo tuve y de ahí nunca más a obedecer al Espíritu Santo. Y hay cosas que a veces me olvido, pero el Espíritu Santo me hace recordar. No soy perfecta, pero Él está ahí para enseñarnos, para guiarnos, para ayudarnos. Porque Él nos quiere perfeccionar cada vez más y llevarnos de gloria en gloria. Entonces, déjense guiar por el Espíritu Santo para que sean exitosos en hacer la voluntad de Dios. Yo no les voy a decir como muchos dicen, para que sean exitosos en su vida, en su negocio. No. En sus deseos, en sus metas. No. Nosotros los verdaderos siervos de Dios y seguidores de Cristo hacemos la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Nos dejamos guiar por lo que Dios dice, por lo que su palabra dice, por lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer, nos manda a hacer. No por nosotros mismos, porque ya no soy yo, Cristo vive en mí. Él toma nuestro cuerpo, nuestra boca, nuestros oídos, nuestros ojos y Él nos guía, nuestros pies nos lleva. Tenemos que dejar que Él nos lleve. Porque nosotros queremos traer el reino de los cielos aquí a la tierra y que se cumpla la voluntad de Dios. Porque como dice nuestro Señor Jesús, dijo en la Biblia, en el libro de Mateo, ¿no? Pongan primero el reino y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Tengan fe. Hay otras personas en otros países que sufren todos los días. Lo poquito que están sufriendo aquí ustedes, aquí en Estados Unidos, lo que estamos sufriendo nosotros no es nada en comparación de África, China, el Medio Oriente. Hermanos que les quitan su libertad, que violan a sus hijas, que los desmembran, les quitan piernas, brazos, la lengua, para que no prediquen más. ¿Y quién crees que los ayuda a aguantar todo eso? El Espíritu Santo. Por eso ustedes necesitan llenarse del Espíritu Santo, ser bautizados por el Espíritu Santo. Y no me canso de decírselos. Necesitamos eso. Y ahora nos desesperamos solo porque tenemos que hacer cola para agarrar papel higiénico. Imagínense cuando no haya comida. Sí, por eso tenemos que orar para que Dios no permita que este país caiga como un tercer mundo, como un país del tercer mundo, porque si no, ¿quién va a ayudar a los otros países que nosotros siempre ayudamos y mandamos misioneros y todo? Hermanos, tenemos que estar en oración, tenemos que empezar a orar en el Espíritu, para que pueda la armadura completa sea activada completamente, perfectamente, para poder luchar esta batalla que tenemos, que es espiritual. Por favor, hermanos míos, no se den por vencidos, sean fuertes. Y hay una canción que quería cantarles, perdón. Ay, ¿dónde está, Señor? Yo la apunté. De acá la puedo ver. El Señor me mostró una visión. Déjenme agarrar. En una visión, Él me mostró Wishing You Hope. Wishing Hope. ¿No? La palabra decía Wishing Hope, decía así. Bien bonito escrito. Es en inglés, decía les deseo que tengan esperanza. Es lo que nos dice el Espíritu Santo, nos dice el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y la canción es en inglés, pero lo voy a traducir en español, ¿ok? Porque también voy a sacar este video en inglés, porque ese es el mandato que me ha dado el Señor. Cuando me dio las dos llaves que me dio, significa en dos idiomas, en inglés y en español. Y eso me lo reveló cuando estaba conversando con una hermana que está llena del Espíritu Santo. A veces es bueno rodearse de personas que estén llenas del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te revele más y más cosas a ellos y nos ayudemos. Porque
tenemos que afilarnos unos con otros, ¿ok? Entonces en inglés va así. God give us hope. God give us hope. God give us hope. Through Jesus' blood. Wishing you hope. Wishing you hope. Wishing you hope. Through Jesus' blood. En Spanish. Dios da esperanza. Dios da esperanza. Dios da esperanza. Por la sangre de Jesús. Dios les desea dar esperanza. Dios les desea dar esperanza por medio de la sangre de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, dio su sangre, y su sangre hasta ahora habla, nos protege, nos cubre. Por eso los israelitas pusieron la sangre del cordero, de un lam, en sus postes de sus casas, y pasó el ángel de la muerte. Ahora nosotros en el Espíritu tenemos que orar y cubrir nuestras casas, nuestros negocios, nuestros hijos, nuestra familia, nuestras puertas, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Orar y tener fe que ahí está, y que nada ni nada malo, el destructor ni el espíritu de la muerte puede entrar a nuestra casa. Y tenemos que orar y bendecir nuestras almacenas, nuestros refrigeradores, nuestras cuentas bancarias, nuestro celular para recibir trabajo, oportunidades. Porque nosotros somos los hijos de Dios. Y estamos ahora para salir llenos de oro y plata. No nos va a faltar nada. Tengan fe. Dios no nos va a faltar nada. Y que lo usemos para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial, para poner primero el reino y la justicia de Dios, porque nada nos vamos a llevar, nada nos podemos llevar, pero nos vamos a llevar todas las acciones que hicimos aquí en la tierra, todas las cosas que hicimos por los demás, cómo ayudamos al pobre, a la viuda, al huérfano, cómo apoyamos a nuestros hermanos en necesidad. Eso sí, dándole tiempo, un aliento, una oración. Y ahora me gustaría hacer una oración antes de acabar por todos mis hermanos que han perdido a sus seres queridos, por todos mis hermanos que están enfermos. Y recuérdense que si están llenos del Espíritu Santo, van a poder acabar diciendo: ellos no tienen la culpa, Señor. Perdónalos. Porque mucha gente está echando la culpa a China y a otros países, porque siempre estamos buscando como imperfectos a quién culpar por nuestros sufrimientos. Pero acuérdense que nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero ya hemos vencido al mundo, porque aunque se mueran nuestros seres queridos, ellos están promovidos, van directo a los brazos de Cristo, a tener allá sus mansiones en el cielo. Ellos felices. Nosotros los que estamos aquí tenemos que orar y pedir a Dios que nos dé fuerza, que nos llene de su Espíritu Santo, que nos bautice con su Espíritu Santo para poder aguantar lo que viene. Los que se van, bien por ellos, aunque es triste porque los vamos a extrañar. Vamos a extrañar sus sonrisas, sus palabras, sus apoyos, ¿no? Pero van a estar bien, están bien, ¿ok? Y los que están enfermos, pues hay que orar con fe para que se mejoren y que se haga la voluntad de Dios, ¿ok? Voy a orar. Angiaha kunyera me ajustristene lokchinero ma bakashtraktani aliaha karuruktuno me astruktani aliaha baba bastuktinyerakta angralaha kurustani aliaha darararan durustaraktani aliaha. Padre Santo que estás en los altísimos cielos, todopoderoso, omnipotente, omnisapiente, Jehová de los ejércitos, creador del universo entero. Padre Celestial, te pido a ti, Señor, con todo mi corazón, por mis hermanos y mis hermanas en el mundo entero que están sufriendo, que han perdido a sus seres queridos, a sus padres, esposas, esposos, hijos, hermanos, hermanas, Padre Santo.
Te pido que les des fuerza, que los llenes de ti, que los bautices con tu Espíritu Santo, que busquen hablar en lenguas, que puedan orar, Padre Santo, y llenarse de ti, edificarse, Señor, para que sean fuertes y nunca te nieguen, por más que sufran como Job, como otros siervos tuyos, como todos tus apóstoles en el Nuevo Testamento que sufrieron muertes terribles, Padre Santo, por ti. No porque pecaron, sino por ti, porque te obedecieron. Igualmente, Padre Santo, dale esa fuerza a mis hermanos. Dales, Padre Santo, el consuelo de que sus seres queridos están contigo, Señor. Hazles ver en una visión, en un sueño, que están bien, así como tú me hiciste ver a mis seres queridos que estaban contigo. Padre, te pido, Señor, que los ayudes, que los consueles, que los fortalezcas. Y a los que están enfermos te pido, Padre Santo, que los cures, que los llenes de ti, Padre Santo, que se haga tu voluntad, Padre Santo. Tu voluntad es darnos una vida en abundancia y darnos sanación, liberación, provisión, Padre Santo, y esperamos en ti y confiamos en ti, Padre Santo. Y aunque muramos, Padre Santo, nunca nos vamos a alejar de ti. Nunca te vamos a negar, nunca te vamos a rechazar. Al contrario, nos vamos a aferrar más a ti, Señor. Como un día me dijiste, no sueltes la rueda de Jehová. No voy a soltar tu rueda, Padre Santo. Nunca voy a soltar tu palabra. Nunca voy a soltar la comunicación que tengo con mi amado Espíritu Santo. Padre, te pido esto para mis hermanos y hermanas en el mundo entero. Y te agradezco por todas tus bendiciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, hermanos míos. Espero que hayan disfrutado esta sesión. Que Dios me los bendiga y me los llene de su Espíritu Santo y me los guíe el Espíritu Santo. Amén.